importa nada, no le importa. Eh, Esto lo único que trae, tal vez esto es con enojo, ¿no? Lo que yo voy a decir. Eh, Siempre con... Viste que se le perdona todo, a quien está choqueado se le perdona todo, ¿no es cierto, Agustín? Sí, Eh, efectivamente. Hay que decirlo con malas palabras también ya hoy, ya déjense de joder y compren vacunas, que la plata nos la chorean todos los días, déjense de joder y compren vacunas, que es la única forma, como estamos viendo, como Inglaterra, países súper desarrollados, Estados Unidos, Israel, logra salir de este laberinto con vacunas. Es verdad que ellos tienen la plata y le pagaron la investigación, todo eso es verdad. Pero también es verdad que otros países, vecinos nuestros, sacaron la billetera, compraron las vacunas y las tienen. Compren vacunas, distribuyan vacunas, vacunen a los argentinos, déjense de alberciar, déjense de dar verso tras verso, compren la vacuna y si no la compran, háganse responsables, compren vacunas, vacunen a los argentinos. Es lo único que se puede decir. Las comisiones no deben ser satisfactorias. Sí, yo una vez, fíjate vos, siempre cuento una anécdota y está trillada, ¿no? Y la cuento de alguien que a lo mejor a vos te va a doler porque es del sector tuyo, del sector que, que- que tiene ideas como las tuyas, o era del sector. Me contaba gente del Banco Mundial allá por el año 92, 93, que, bueno, que el Sogaray había comprado una isla flotante con energía atómica que se habían llevado, le habían fabricado para la guerra del Golfo en 300 millones de dólares solamente para cobrar una comisión de 30 millones de dólares, el 10%. Y que el Banco Mundial la paró porque los créditos del fondo y el Banco Mundial que le habían dado a Menem decían que solamente ellos financiaban cuando había energía eólica, eh, energía eléctrica, Sí, hídrica, renovable. claro. Eh, la pararon por eso, no por la comisión. Después se dieron cuenta que era por la No, desde comisión. ya que por los organismos multilaterales, por la comisión, desde ya que no, ¿no? No, pues Dejemos, si ellos... querés, dejemos a un costado del Fondo Monetario, que tiene otras cosas para Mm, criticar, pero sí, hay organismos, Banco Mundial, ni qué hablar, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el ya, Desarrollo, otro pozo ciego, sí. otro pozo ciego. Ellos, si hay comisiones, el problema es que no se la compartan, nada más. Hay que decirlo de esa forma. Exactamente, Ese es el problema. exacta. Eh, Así que por las comisiones baila el mono acá en la Argentina. Lo que pasa es que, como antes decían, ¿no? El turco era por comisiones. Después se fue por el capital, ¿no es cierto? No por los intereses, no por las comisiones, directamente por el capital. Eh, Exactamente. Bueno, claramente lo que pasó con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. A ver, el caso de YPF es algo no, nunca visto y que ya está siendo replicado. Vos fijate cuál es el método para que Richmond produzca acá la vacuna. Si lees un poco, es replicar de alguna manera mm, eh, el modelo IPF que hicieron con Eskenazi, eso de comprar sí, con, con la plata. Si a IPF la compraban con las ganancias de la compañía, en este caso vos te encontrás con que le pasaron información mm, reservada privilegiada a un laboratorio, no a los laboratorios argentinos, a un laboratorio. Ese sí, laboratorio, bueno, lo aprovechó y acto seguido tiene que, claro, hacer una inversión para fraccionar la vacuna, digamos, ¿no? Y esa inversión, ¿cómo la va a pagar? Bueno, mm, con la emisión de obligaciones negociables. claro, ¿Quién va a comprar las obligaciones negociables? El gobierno. claro, claro.
Claro. el mismo que le proveyó la información privilegiada. ¿A quién va a vender las vacunas el laboratorio? Al gobierno. O sea, es maravilloso ser empresario así, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. O el caso de Seiza, ¿no? Siempre hay papistas, más papistas que el Papa. Tal vez Ezeiza sea un caso rutilante de quienes quieren pasar también a los controles del propio gobierno, ¿no? Instalaron el centro de vacunación, de vacunación, de PCR, y eran falsos. Sí. O sea, una cosa de loco. Una cosa de loco. O sea, están jugando con la salud. Fíjate, vos, viene un tipo de afuera, contagiado, le da un PCR negativo, se va a su casa y infecta a 500 personas. Perdóname, acá hubo uno de los más importantes sindicalistas argentinos, en connivencia con el gobierno de Cristina Kirchner, entregó placebos Sí. a enfermos de enfermedades terminales. Se murió, ¿no? Zanola era, Sí, ¿no? murió. Fue procesado y, curiosamente, este tema no es uno de los temas que tenga contra las cuerdas a Cristina Kirchner, cuando es de un grado de verdadera lesa humanidad impactante. Y no pasó nada. Sí. Sí, Hablando por ahí. de lesa humanidad, Sí. lo que se está haciendo de lesa humanidad es con los presos de lesa humanidad. No los están dejando ir a vacunarse a una población carcelaria de más de 90 años. Sí. Que tendrían que estar todos, absolutamente todos ya en sus casas por el derecho, por imperio del derecho, porque no hay presos A y presos B, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no lo dejan ir a vacunarse. Claro. Pero, bueno, este es el país en que estamos, ¿no? Bueno, ayer hiciste un Zoom, un YouTube, una reunión, los IDUs de mayo. ¿Me podés contar? A ver, básicamente yo cuando comenzó la tregua cambiaria, señalé que había un mes al que había que prestarle cierta atención, que era mayo, por un hecho. A ver, la posibilidad, como yo te dije ya en algún momento, de que el gobierno llegue a las elecciones con una economía arrastrándose, pero sin una tragedia cambiaria, inflacionaria en el camino, digamos, estaba dentro de las posibilidades. Aún así, si bien está dentro de las posibilidades, está claro que el recorrido que tiene que hacer es por un muy angosto andarivel, y donde, para no caerse de ese andarivel, no solamente se requiere mucho talento, mucha suerte, una enorme suerte, sino que además tiene que darse sincronizada la suerte. Es decir, es cierto que el kirchnerismo goza de un apoyo de la diosa Fortuna enorme. Es cierto que el clima, que iba a ser terrible para la cosecha, al fin no lo fue. Es cierto que los precios de los commodities vuelan. Fulguran. Es cierto que sí, vuelan directamente. Y que además de todo, se dio algo único. Papá Noel vino y le tiró por la chimenea una bolsa de más de 4.000 millones de dólares, del equivalente de más de 4.000 millones de dólares del fondo, en derechos especiales de giro, sin los cuales no podría ni soñar con llegar a las elecciones sin una explosión en el camino. Ahora, Agustín, discúlpame que te esos corte derechos acá. especiales de giro surgen de la capitalización, entre comillas, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional. Digo entre comillas porque es emisión de papelitos. Sí, porque capitaliza, vos sí, viste que capitaliza la plata nuestra, ¿no? Los 45.000 millones de dólares los capitaliza. Lo que nosotros le debemos está capitalizado ahí.
Claro. O Sí, sea sí, que sí. si no lo ponen como un pasivo emergente incobrable, ¿no? Está capitalizado. Es la más pura ficción Es igual que la compra de IPF que me monetaria, contaste si te recién. gusta, de emisión. De terror, ¿no? O sea, es increíble los eufemismos que se utilizan para decir las cosas exactamente al revés, ¿no? Es decir, capitalización en realidad, y en este caso, es que simplemente Claro, todo se limita a igual que el emitir Banco Central. papelitos. No, te decía Agustín, fíjate lo que estamos hablando, 4.000 millones de dólares. Yo pregunto, ¿no? Pregunto. Un simple, ayer hice una cuenta, 100.000 argentinos, ya se fueron 30.000 entre marzo y abril. 100.000 argentinos que viajen al exterior, a Miami para vacunarse y que se tomen unas vacaciones, gastan 10.000 dólares por argentino, son 1.000 millones de dólares. ¿Estamos? Un numerito simple. Sí, Y nosotros estamos festejando 4.000 millones y que nos salva el año. Cuando la vida normal, recién leía, Ford va a invertir 580 millones de dólares como una changuita así, ahora en Sudamérica. O sea, cualquier cosita, cualquier inversión mínima de una pero empresa a son ver, 500, lo que pasa, 1000, Gustavo, es 700. que no es que estamos contando las monedas. Vos ten en cuenta que seguimos con las reservas netas efectivas exhaustas. Mm. Eh, eh, tenemos, tenemos un vencimiento hoy no, hoy vence el 50 millones de dólares. Bueno, el capital son 2.160, el resto de intereses. Bueno, eh, no se va a cumplir, no se va a cumplir. A fin de mes, entraríamos en default técnico. Este es el punto por el cual mayo es importante, porque si el gobierno da la señal de que entra en default técnico, por más que, eh, el, digamos, hasta ahí sea una cuestión más que nada de títulos en los diarios, entraríamos ya en un default efectivo recién en julio, pero el hecho es cómo va a impactar en un mercado, en una economía donde los agentes están alarmados, con razón, porque es una economía que tiene todas las variables atadas con piolín, pero un piolín muy finito, y donde hay unas tensiones entre esas variables descomunales, porque no es que tenemos frazadas cortas, frazadas ya no hay, estamos ya a la intemperie en invierno, tenemos sábanas cortas, donde realmente no alcanza ni para tapar los pies ni para tapar la cabeza, no podemos tapar nada, eh, y donde uno de estos hilos tan finitos que tan tensionados, donde se corrió, donde se cortó, vuela todo por el aire, porque realmente es un castillo de naipes atado con piolines. Y cuando vos ves que la inflación eh, está creciente y es muy alta, y a mí me hace gracia porque hay algunos que le han echado la culpa a la emisión monetaria. La verdad es que no, es que ha habido una gran disciplina monetaria del gobierno en lo que va del año. Enorme Sí, disciplina monetaria. sí, esta De vez sí, hecho, ¿no? la base monetaria crece menos que la inflación. La Sí, base monetaria en lo que va del año cae en términos nominales, claro, poquitito, 2%, pero cae en términos sí, nominales. Con lo cual, imagínate lo que es la caída en términos reales con la inflación que ha habido estos claro. meses. Entonces uno podría preguntarse, ¿pero entonces la inflación no es un fenómeno monetario? Sí, la inflación es un fenómeno monetario. La inflación es un fenómeno monetario, pero es un fenómeno en donde entra en juego la oferta y la demanda, no solamente la oferta, no solamente la emisión. Bueno, lo que ocurre es que la demanda de dinero está erosionada, está gastada, se desarmó la demanda artificial de dinero que se generó con la brutal cuarentena que tuvimos el año pasado. Entonces, si vos tenés estos niveles de inflación con disciplina monetaria, ¿qué podemos esperar cuando todavía no se empezó a emitir lo que se necesita para cubrir, digamos, lo que está presupuestado? Cumpliendo presupuesto estoy hablando. Ahora, ocurre que ni siquiera estamos cumpliendo el presupuesto, porque
el presupuesto contempla financiarte también colocando deuda en pesos. Claro, y la realidad es que le está costando al gobierno colocar deuda en pesos. Sí. ¿Por qué? Porque la tasa de interés igualmente, luce insuficiente. Igualmente, Agustín, la inflación, Agustín, la inflación, si bien en términos tiene origen en la parte monetaria, la psiquis, por algo hubo varios premios Nobel que eran que tuvieron la sociología, psicología. La psiquis hace que vos veas que si controlaste durante mucho tiempo los combustibles, controlaste la energía, y que el día que la pongan a valores reales esto explota, te hacen recordar los que tenemos más años, el año 75 y el Rodrigazo. Es que yo te diría que ahí más que la psiquis es la inteligencia. Bueno, sí, claro. La realidad es que lo que están viendo los agentes económicos en ese caso es que hay una ficción mantenida que simplemente lo que hacen las ficciones es demorar los hechos. Es decir, yo agarro y te pongo congelamiento de tarifas, pero eso no es que anula la suba de la energía. Lo que hace es demorarla, y lo que termina ocurriendo en una situación así es que cuando venga la suba va a ser con creces, va a ser la suba que tenía que haber, más todo lo que hay que hacer para ganarle al periodo en que de vacas flacas. Bueno, lo mismo pasa con los controles de precios. O sea, la gente, digamos, la sociedad tiene una memoria colectiva del pasado. Aun cuando la hiperinflación no la vivieron los más jóvenes, bueno, de alguna manera lo han oído de sus padres, digamos. Y está a la vista, y cuidado, estamos mucho más cerca de la hiperinflación ahora que antes. O sea, se están juntando una serie de elementos. Vos fíjate, la tasa aparece como insuficiente, ¿no es cierto?, para que el gobierno financie todo lo que necesita financiar vía colocación de deuda, y entonces, si no la consigue esa plata, estaría obligado el gobierno a emitir más dinero que el que tiene presupuestado, que el que todavía no empezó a emitir. Es decir, como yo te decía, el presupuesto tiene una pauta de emisión monetaria que todavía ni siquiera comenzó. Sí. Pero lo que estoy diciendo es que como no alcanzaría a colocar toda la deuda en pesos que se desea, todavía tendría que emitir más, con lo cual la inflación ya directamente ¿a dónde podría ir a parar? Sí. Ahora, si subimos la tasa de interés para justamente tratar de contener a la inflación y de paso ayudar a financiar con colocación de deuda el agujero fiscal, esa manía nuestra de gastar más de lo que generamos, si eso es a lo que recurriéramos, cuidado, porque esto significaría que cubrimos el agujero fiscal a costa de más agujero fiscal futuro, porque vos estás pagando mayor tasa de interés por la deuda soberana, y a costa, aún algo más grave, de mayor agujero cuasifiscal. La deuda cuasifiscal va camino ya a superar el costo de intereses anuales de la deuda cuasifiscal, va a superar el 1,4 billones de pesos. Claro, más de 3 billones. 3 billones estamos ahora, al 40%. Tenemos 3 billones. Claro. Tenemos más de 3 billones. 3 billones 400 mil. Claro, a esta tasa de interés te da eso, claro. A esta tasa de interés te da 1.400.000, que estás obligado a refinanciarlo, porque si no lo refinanciaras, imagínate que revienta en inflación. Claro. Ahora, tenés ese tema, y tenés además que para poder atraer gente a que se mantenga en pesos, el gobierno está colocando muchos bonos ajustables por inflación. Vos fíjate que tenemos ya entonces todos los ingredientes de los mecanismos de inflación autógena que nos condujeron derecho a la hiper en su momento. Tenemos no solamente déficit fiscal, sino ya una inflación que no genera el déficit fiscal, la genera
el régimen monetario que armás para tratar de vivir con la inflación, que hace que la inflación crezca sola, se espiralice, se autorrefuerce la tasa de interés, cada vez requerís más tasa de interés, todo para sostener cada vez con piolines más finitos. Lo más grave de todo, algo que hace lo más grave que todo esto es una etapa de recesión, aunque los números digan que estamos creciendo con respecto al año anterior, que caímos 10%, ¿no? Entonces, o más de 10%. Entonces, cualquier número es positivo, pero una etapa recesiva, con la mayoría de los negocios cerrados, 85% de los locales de las galerías en Capital, leía hace un rato en Cronista, no están vacíos. Calle Córdoba está de liquidación, tenemos el mejor local de la Falabella, Córdoba y Sarmiento libre, o sea que además de todo lo que me está diciendo, una Argentina casi en destrucción. Uno de los mejores proyectos en calle Corrientes y Córdoba, aprobados el anteaño pasado en el Consejo para hacer una inversión de más de 100, 200 millones de dólares en construcción. Esta mañana habla el empresario y dice, la verdad que no están dadas las condiciones, ¿para qué voy a poner algo en el cual si yo construyo a 100 lo tengo que vender a 80? Todo eso que vos me estás diciendo es con una Argentina en destrucción. Porque a lo mejor en la inflación anterior... Pero yo te cuento que acá en Buenos Aires el microcentro está peor que antes que Nueva York, me disculpas, antes que Giuliani, ¿no? Me disculpas, o sea que te tengo que cortar porque vamos a las noticias, que estoy obligado. Te saludo y te dejo esta reflexión. Todo esto que hablábamos es con que escuchó Bisotti y anunció que 861.000 vacunas AstraZeneca llegan el 21 de mayo. Fíjate qué locura, ¿no? Y vos empezás a googlear y dice, ¿cómo hacer para viajar al espacio en 10 minutos con el cohete de Jeff Bezos? Así que ese es el mundo y lo otro es la Argentina. Efectivamente. Chao, gracias. Un abrazo grande. Igualmente. Agustín Monteverde.